Si queremos entender el salto enorme que dio el cristianismo en el siglo IV, tenemos que detenernos en uno de los personajes más influyentes de toda la historia, Constantino. No solamente transformó al Imperio Romano, sino que también cambió el rumbo de la fe cristiana para siempre. Yo soy Dani Correia y a este video lo he titulado Constantino y el inicio de la Iglesia como institución. Bien, imaginemos Roma a principios del año 300. Ya no era el mismo imperio invencible del siglo I. Había crisis políticas por todos lados, emperadores que duraban poco, que incluso eran asesinados por sus propios soldados o por generales que eran muy ambiciosos. El imperio además estaba dividido en regiones gobernadas por diferentes césares, que era la famosa tetrarquía, y económicamente ellos tampoco estaban mejor. Había impuestos altísimos, guerras carísimas y tenían la amenaza constante de los pueblos bárbaros en las fronteras. La gente estaba muy descontenta y en medio de todo eso, ¿a quién miraban con sospecha? Pues sí, a los cristianos. Pero esto no era tanto por lo que ellos creían, sino porque se negaban a rendir culto al emperador. Y en Roma, si no honrabas al César, era sospechoso de traición. A finales del siglo III, el emperador Diocleciano ordenó una de las persecuciones más brutales, donde quemaron escrituras, confiscaron propiedades, encarcelaron, torturaron y mataron a miles de cristianos. Pero en vez de extinguir la fe, cada ejecución parecía que la encendía mucho más. Cada mártir era visto como un testimonio y el movimiento, en vez de disminuir, lo que hacía era crecer. En este escenario aparece Constantino, hijo de Constancio Cloro, un general romano muy respetado, y también de Helena, una mujer humilde que más tarde sería recordada como santa en la tradición cristiana. Desde joven, él estuvo rodeado de política, de guerras, y cuando su padre muere, él hereda el control de parte del imperio. Pero su ambición era mucho más grande. Él quería unificar todo el poder bajo su mano. Uno de los episodios más famosos de su vida fue en la batalla del Puente Milvio, en el año 312. Las crónicas cuentan, aunque no es un relato totalmente comprobado, que antes de esa batalla Constantino tuvo una visión. Una cruz de luz en el cielo y un mensaje que decía: con este signo vencerás. Inspirado, él ordena poner ese símbolo de Cristo en los escudos de sus soldados y gana. Derrota a su rival Magencio y queda convencido de que el Dios de los cristianos es quien le dio la victoria. Un año después, en el 313, Constantino junto a Licinio promulgan el famoso Edicto de Milán. Este documento no declaraba el cristianismo como una religión oficial, pero sí le daba a los cristianos algo que nunca habían tenido en 3 siglos, y era la libertad de culto. Por primera vez podían reunirse sin miedo, construir lugares de oración y hasta recibieron de vuelta algunas propiedades que el Estado les había confiscado. Fue un cambio histórico, de las catacumbas y de las reuniones secretas a tener el respaldo del imperio más poderoso de esa época. Pero ojo con este detalle, Constantino no era cristiano como los demás. Él seguía creyendo en el Sol Invicto, que era una de las divinidades más populares de Roma. De hecho, en monedas de su reinado aparece el Sol Invicto junto a su imagen. Su visión religiosa era sincrética, es decir, él veía a Cristo como una manifestación de la misma divinidad que otros llamaban Sol. Y lo más importante, que su interés no era tanto espiritual como político. Él necesitaba usar el cristianismo como una fuerza de unidad en un imperio que se había dividido. Y es por eso que lo apoyó, pero también se aseguró de que pudiera controlarlo. Claro, con el crecimiento de la iglesia también vinieron otros conflictos internos. Uno de los más fuertes fue entre Arrio y Atanasio sobre la naturaleza de Cristo. Arrio decía que Jesús fue creado y que es inferior al Padre. Atanasio respondía que no, que Jesús es eterno e igual al Padre. Para Constantino, este debate no era solamente teológico, sino que era un problema político. Porque una iglesia dividida significaba que iba a haber un imperio dividido. Así que en el 325 convoca el Concilio de Nicea, el primer gran concilio de la historia reuniendo a más de 300 obispos de distintas regiones.
El resultado fue el Credo Niceno, que afirmaba que Jesús es de la misma sustancia del Padre. Ese documento unificó la doctrina, pero también marcó otro paso. Y es que se empezaba a quedar institucionalizada bajo la sombra del Estado. Pero no olvidemos algo clave. Roma era un imperio plural. Convivían cultos a Júpiter, Marte, Venus, los dioses del Olimpo, y también había religiones extranjeras como el mitraísmo, los ritos egipcios de Isis y Osiris y todas esas filosofías griegas. El cristianismo crece en medio de toda esta mezcla y muchos elementos se fueron incorporando. Términos, festividades, formas de organización, símbolos. Ese proceso es lo que nosotros llamamos sincretismo, que es una fusión entre la fe cristiana original y las tradiciones romanas. Fue tan fuerte que cambió el rostro de la iglesia para siempre. Ya no era esa comunidad pequeña que compartía todo en casas humildes, sino que ahora era una institución respaldada por un poder político. Y acá queda la gran pregunta que yo hago siempre. ¿Hasta qué punto la iglesia de Constantino seguía siendo la misma que ya había sobrevivido 3 siglos de persecución? ¿O hasta qué punto ya era otra institución más bien cercana al imperio y más alejada al Jesús del que se hablaba en Galilea? Yo soy Dani Correia y será hasta una próxima oportunidad.